Chicas, espero que se estén portando bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los genitales femeninos. Los genitales de la mujer se dividen en internos y externos, dependiendo de su localización, ¿verdad? Como que la palabra lo dice. Internos, los que se encuentran dentro del cuerpo, y externos, todos aquellos que tienen contacto con la parte exterior. ¿Y qué hay de importante con esto? Bueno, ya verán. Gracias al Celtis, vamos a hablar el día de hoy sobre esto y gracias a ellos porque ellos nos entregaron este material didáctico, el cual utilizo con mis pacientes todos los días en las consultas para explicarles las cosas que se pueden presentar tanto en lo funcional como en lo afuncional o patológico. Entonces, en la primera imagen podemos observar lo que se podría decir que una mujer en litotomía o en posición ginecológica, esa posición tan incómoda que nosotros los ginecólogos la colocamos a ustedes cuando se acuestan en nuestra camilla de examen. Y cuando estamos frente a ustedes podemos visualizar todo lo que ven acá. Y vamos a iniciar nosotros de arriba hacia abajo. Si se fijan, acá tenemos el monte de Venus. El monte de Venus es todo, como su nombre lo indica, un monte de grasa que tiene como función la protección. Bien, protección de la pelvis. Y en su parte externa siempre están rellenos de un vello. El vello púbico, que se caracteriza por ser un poco más grueso que los demás y de tener una característica de enredarse. Esta característica se debe a lo mismo, a que este vello tiene la capacidad de protección a nivel de esta área y que normalmente se extiende desde la parte superior de la sínfisis del pubis hasta toda la parte externa de los genitales, o sea, toda la vulva y la entrepierna. No puede exceder la entrepierna, ya cuando excede la entrepierna lleva una patología o enfermedad de la cual estaremos hablando más adelante. Si seguimos bajando, aquí tenemos la vulva. La vulva está compuesta por labios mayores, labios menores, clítoris e introito vaginal. Bien, el ano no forma parte de lo nuestro. El ano no forma parte ni de la vulva ni de los genitales de la mujer. Forma parte del aparato digestivo. Entonces, los labios mayores pueden llegar en una dimensión máxima a nivel longitudinal de hasta 15 centímetros se han descrito, normal hasta 12 y 10 es lo más común que vemos en centímetros de ancho, 3 hasta 5 centímetros en su máximo nivel. Estos pueden estar de manera normal, que están protruidos, buchudos, le decimos acá en la República Dominicana, cuando están bien expandidos, y en algunas mujeres ya que presentan atrofia grasa, ya que los labios mayores son unos cojinetes de grasa, están compuestos de grasa en su interior, pues la presentan tristes, están un tanto arrugados y no cubren los labios menores. Estéticamente las mujeres se sienten un poco incómodas cuando lo tienen así. Esto se puede ver de manera natural en las mujeres de piel blanca, pero de igual manera en una mujer de piel blanca o negra que haya tenido varios partos vaginales. En una mujer presenta la atrofia grasa antes de lo normal. Entonces estos labios mayores tienen en su parte interna a los labios menores. Los labios menores, que son extensión, por así decirlo, de la parte interna, esos labios menores, ¿qué características tienen? Bueno, cuando usted ve una vulva, cuando separa los labios mayores deben estar los labios menores, pero muchas veces los labios menores protruyen fuera de la vulva y se ven por la parte externa de los labios mayores. O sea, inmediatamente usted ve la vulva, ve los labios menores. Esto no es anormal. Se ha querido vender de que esto es feo, de que esto se ve mal y de que esto es algo que en las mujeres cuando lo tienen indican que están explotadas o de que su vulva simplemente ha sido maltratada por muchos actos sexuales y lamentablemente no es así. Eso es algo que se ha utilizado para vender la parte estética. Cada labio menor tiene la siguiente característica. Puede tener de largo hasta 12 centímetros. Y si nosotros buscamos 12 centímetros, vamos a buscar una reglita por aquí. 12 centímetros, si hacemos referencia, aquí hay 0, de 0 al 11, para hacerlo más seguro, 12 de largo. Hasta esta cantidad hay muchos que pueden tener inclusive un poco más, se han descrito en libros que según estuve mirando, pero lo normal que se puede encontrar con más frecuencia es hasta 10. De ancho hasta 3 centímetros, muchos llegan a 5. Entonces, si usted se pone a pensar, unos labios menores que de largo pueden tener hasta 10 o 12 centímetros y de ancho
de 3 hasta 5 centímetros máximo según algunas literaturas. Entonces eso quiere decir que no es anormal. Bien, porque entonces cuando el hombre tiene un pene que excede la parte que tiene como media mayor de 10 a 12 centímetros, entonces diríamos que ese pene es anormal y hay que cortarlo, pero no. En el hombre es un orgullo, pero en la mujer queremos venderlo como que no. Entonces debemos de tomar eso en cuenta. Estos labios menores se extienden hacia arriba y cuando lo hacen forman lo que conocemos como capuchón del clítoris, que es como el frenillo que tiene la parte de arriba. Están totalmente cubriendo la parte de arriba del clítoris y este capuchón le confiere protección. Como el clítoris es un órgano eréctil, recibe estimulación, pues así no está en constante estimulación. En la parte inferior, entonces, forma todo lo que se corresponde con el vestíbulo de la vagina en su introito vaginal. Entonces, por debajo de los labios menores vamos a encontrar este hoyito que está aquí debajo del clítoris, que se conoce como meato urinario. El meato urinario es la salida de la pipí, es la parte más externa, la parte que tiene contacto exterior del aparato genitourinario. Es a través de donde sale la pipí, desde la vejiga que se encuentra por encima del útero. Acá tenemos el clítoris, muy famoso, pero que también los hombres debemos de dominar, no solamente las mujeres. El clítoris es el órgano erógeno por excelencia de la mujer y que se supone que tiene de 0.5 a 2 centímetros máximo, que hay mujeres que tienen clítoris megalia y que pueden tener un clítoris gigante, lo que le confiere una facultad de un pene. Un pene porque el clítoris es el homólogo del pene en el hombre, porque tiene todas las características de un pene. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene estas extensiones, estas bases, que son dos. Bien, entonces cuando es estimulado el clítoris por el hombre o por la pareja de la mujer, él tiende, según el grado de excitación de la mujer, tiende a crecer y salir de su protección, que recordemos anteriormente, como dijimos, se la da los labios menores con el frenillo o capuchón. Y normalmente cuando eso sucede, también la base tienden a crecer, a hacerse un poco más grandes, más anchas, más fuertes, y el hombre cuando está penetrando a la mujer o cuando le está tocando por dentro con los dedos puede sentir como hay algo adentro que aprieta. Bien, entonces este es un órgano que debe ser tratado de manera delicada por el hombre y por la mujer, y por eso más adelante le haremos solamente un capítulo a él para que podamos conocerlo y darle un mejor uso. Está muy mal utilizado principalmente por nosotros los hombres. Y bueno, aquí por último tenemos el introito vaginal. Esa es la parte externa que nosotros podemos ver y vagina es la parte interna. Entonces, de la vagina, la primera parte, el primer tercio, pertenece a la vulva, bien, a los genitales externos. Y aquí, en esta parte que yo señalé, en esta parte que coloreé o pinté, se supone que debería de ir el himen. Tenemos varios tipos de himen. Bien, lo normal es que tengamos un himen anular, el cual esté de manera normal, por así decirlo, abierto, que pueda salir la sangre menstrual. En muchas mujeres pasa lo contrario, que vamos a hablar más adelante. Ese himen anular puede permitir la punta de un dedo, por así decirlo, y hasta 2 dedos en algunas mujeres, porque en algunas mujeres se hace complaciente. Ese himen muchas veces está aceptado o es cribiforme, o sea, tiene muchos hoyitos. Bien, recordemos que la nueva es más frecuente. O simplemente muchas veces tiene una tapa ciega, que es el himen imperforado. Este es un himen muy importante para nosotros porque son esas señoritas que la menstruación no le llega y siempre tienen un dolor pélvico enorme sin la menstruación. Esto porque como está sellado el himen, pues no puede salir la sangre que se produce a nivel del útero para que la mujer pueda menstruar y se queda acumulada en la vagina, haciendo lo que llamamos nosotros como hematocolpo. El hematocolpo es la acumulación de sangre a nivel de la vagina y que se produce en las mujeres luego de cada periodo menstrual cuando tienen este himen así, sellado, un himen imperforado, y que produce mucho dolor. Esa es la principal parte o importancia clínica que podamos tener con él. Bien, entonces pasamos a esta segunda parte y aquí tenemos a los órganos internos. Los genitales femeninos internos están compuestos por vagina, útero o matriz, trompas de falopio y ovarios. Bien, ahora vamos a hablar de cada uno de manera detallada. La vagina, recuerden que dijimos que el primer tercio de la vagina pertenece a la vulva. Bien,
Entonces, a partir del primer tercio, todo eso que está aquí dentro pertenece a la vagina. La vagina es un conducto músculo-membranoso, o sea, contiene membrana y músculo, y que normalmente mide de 10 a 12 centímetros. Recuerden cómo se nos la medida con la regla, 10 a 12 centímetros, máximo 12. Pero, que usted dirá, bueno, ¿y cómo algo tan pequeño puede alojar un pene? Bueno, simple, porque la vagina tiene capacidad de distensión y cuando la vagina se excita, pues puede aumentar su tamaño en largo y en ancho unas 3 veces. Imagínense de que esto que tenemos acá se pueda convertir en todo esto y un poquito más. Bien, entonces la vagina como cavidad virtual. ¿Qué es una cavidad virtual? Bueno, una vejiga sin aire. Cuando tenemos una vejiga, un globo sin aire, podemos decir que eso es la vagina, una cavidad virtual. Entonces, cuando es excitada, una u otra razón, entonces se hace más grande y puede ver la cavidad. Nosotros normalmente tenemos, cuando introducimos en la vagina, esta parte que vemos acá del útero. Bien. Esa parte que tenemos acá del útero, de aquí hacia abajo, es la parte que se conoce como cuello del útero, que va de acá a acá. Esta parte es el cervix, cuello del útero, o el cuello de la matriz, como se conoce en algunos lugares. Tiene una parte que es intravaginal, que es la parte que va acá, desde el fondo de la vagina hasta donde inicia el cuello del útero. Es importante porque aquí es que tomamos el Papá Nicolau. Imagínense que esto que tenemos en la mano es un citobrush o una espátula para poder tomar las muestras del Papá Nicolau, pues es aquí donde les ponemos o colocamos para tomarla. Entonces aquí con los 3 principales, aquí tenemos un citobrush. Entonces con el citobrush lo colocamos así, dentro del útero introducimos esa parte y lo giramos. Bien, luego de que lo giramos, entonces lo sacamos y esto lo depositamos en el frasco para el Papá Nicolau. Tenemos aquí la espátula de aire, que la utilizamos mucho para tomar el Papá Nicolau de las mujeres que ya están histerectomizadas o en pacientes embarazadas, y hacemos lo mismo. Bien, esta no se introduce en el cuello del útero y por ende no va a producir una estimulación de las contracciones. La otra escobilla que tenemos de citobrush es esta. Bien, ¿qué hace? La misma función. El propósito del Papá Nicolau es tomar muestras celulares del exocervix y del endocervix. Bien, de sus primeras porciones. Entonces, así podemos, por así decirlo, prevenir un paciente con cáncer de cervix, porque podemos diagnosticarlo en sus primeras etapas, no del cáncer, sino en esas etapas premalignas que pueden ocurrir, que hablaremos más adelante. Esa es la importancia para nosotros del cuello del útero. Esta parte acá contiene algo que se llama tapón mucoso en las mujeres embarazadas y que en una mujer normal también se puede presentar. Vamos a hablar de esa mucosidad más adelante. Si seguimos hacia arriba, el útero tiene 3 partes. Esta parte externa, que se llama perimetrio, esta parte interna, que se llama miometrio, y esta parte interna, o más interna, totalmente interna, que se conoce como endometrio. Bien, ¿cuál es la importancia de cada una? Bueno, el perimetrio, una capa de peritoneo que cubre al útero intraabdominal y lo une por detrás con el recto y por delante con la vejiga a través de sus peritoneos vesicouterino y recto uterino. Y en el caso del miometrio tiene la composición estructural, le da la fuerza. El miometrio, cuando una mujer lo puede sentir en su existencia en varias ocasiones. La primera, cuando la mujer tiene la menstruación, que siente esos cólicos menstruales y esos dolores, es porque se contrae el útero, expulsando todo ese endometrio y toda esa sangre que pueda tener ahí dentro. La segunda, cuando la mujer está embarazada y tiene contracciones. En una contracción, el útero se pone duro, se recoge todo el vientre y expulsa el bebé hacia afuera. Eso son contracciones uterinas que se producen cuando fibras que tenemos acá, que están en disposiciones así, así y así. Estas fibras, imagínense, una así, otra así y otra así, se contraen, se entrelazan y hacen que el útero, por así decirlo, se exprima y saque todo lo que haya. Imagínense todas esas fibras en todo el cuerpo del útero. Y ya por último, cuando las mujeres presentan los famosos entuertos.
que son esas contracciones del útero que se dan cuando la mujer ya ha tenido un bebé, para que así se pueda producir la hemostasia y otras cositas que se producen en el posparto, algo que estaremos hablando más adelante en ese tema. Entonces, la parte más importante para la mujer, sin restar la importancia a los demás, es esta, el endometrio. ¿Por qué? Bueno, el endometrio es la capa interna del útero y que tiene dos capas a su vez, una basal y una funcional. La capa funcional es la que todos los meses se descama en la mujer en forma de menstruación. La capa basal se mantiene y a partir de ella sale. En cada etapa del ciclo menstrual podemos decir que del día 1 al día 3 a la mujer le llega la menstruación, ¿verdad? Sale el sangrado menstrual. Del día 3 al día 13, no sé si 14, entre el día 13 y 14, la mujer está en una etapa proliferativa del endometrio, o sea que ese endometrio empieza a crecer, empieza a ponerse más grande en su parte funcional. Y del día 14 al día 28 del ciclo, dependiendo de la duración, debemos recordar que hay mujeres que hacen ciclos de 21 días y otras que hacen ciclo de 35 días, tomando en cuenta que esto es normal, con una media de 28. Entonces vamos a suponer que el ciclo sea de 28. Hasta el día 28, pues entonces están en una etapa del endometrio que se hace secretor. O sea, ese endometrio se empieza a enriquecer. ¿Para qué se enriquece? Bueno, para que cuando la mujer tenga sexo con el hombre y el hombre deposite los espermatozoides aquí en la vagina, esos espermatozoides pasen a través del cuello del útero, y vayan por el endometrio corriendo, subir hasta la trompa de falopio y aquí encontrarse con el óvulo en el tercio externo de la trompa, unirse y luego venir acá el óvulo e insertarse, luego de ser fecundado ese ovocito aquí en el endometrio. Si esto no sucede, entonces todo este endometrio que se formó va a salir a través de la vagina en forma de menstruación, que es el sangrado que ustedes ven y que a veces cuando le ven unos chorritos un poco extraños, como si fuese carne o filetes de carne, pedacitos de carne, dicen que hay algo malo. No, es simplemente el endometrio que fue bajando como ella. Bien, esta es la parte más importante del endometrio. Eso se va a dar cada mes con cada ciclo menstrual, pero más adelante, creo que en la próxima ocasión vamos a hablar sobre el ciclo menstrual. Entonces, aquí tenemos las trompas de falopio. Estas son las trompas de falopio. Las trompas de falopio son muy importantes con la mujer porque estos oviductos son los que van a dar la vía de transporte para que ese espermatozoide que el hombre depositó aquí busquen a ese óvulo que salió del ovario. Bien, y que luego vuelvan a secar. La trompa normalmente tienen una longitud de 8 a 14 centímetros. Bien, y son así mismo como usted la van acá. ¿Con qué yo le puedo comparar las trompas de falopio? Bueno, como si fuesen, tienen la característica como un pelo, no se encuentran totalmente lisas, un pelo, una tripita, ellas simplemente se enredan porque son bien lábiles, no tienen una estructura firme, son totalmente adaptativas a donde estén. Las trompas tienen varias partes. Lo más importante, por así decirlo, que ustedes van a denotar acá, son las fimbrias. Bien, que son estas partes que están acá en la parte distal de la trompa. Estas fimbrias tienen la función de producir unos movimientos ciliares, como si fuese una alfombra, y van a absorber el óvulo que se va a producir acá en el ovario. Entonces, ese óvulo va a venir acá a la parte externa de la trompa, en su tercio externo. En el tercio externo, él va a esperar acá unos 2 a 3 días a que los espermatozoides lo fecunden. Bien, eso es lo que se conoce como ovulación. En 2 días los espermatozoides van a venir. Si lo fecundan, pues gloria a Dios, va a venir el óvulo y va a tardar, luego de ser fecundado, de 5 a 7 días para insertarse en el endometrio. Si en estos 5 a 7 días él tiende a pararse en el camino, por ejemplo, dieron los 5 días, está por acá, entonces ese embarazo va a crecer acá y va a formar lo que nosotros conocemos como embarazo ectópico. República Dominicana muchas mujeres lo conocen como embarazo fuera de centro. Y esta es, en su mayoría de veces, una entidad quirúrgica, que se puede manejar de manera clínica, pero en su mayoría de veces entidad quirúrgica, que puede hacer que la mujer pierda la trompa. Eso es algo que vamos a hablar más adelante. Muchos temas para más adelante, ¿verdad?
Pero vamos a por lo menos decir lo básico de cada cosa. Entonces, las trompas, cuando una mujer ya no quiere salir embarazada, le dice a su médico que se quiere preparar. Se quiere realizar una salpingectomía, una salpingotomía, o que la mujer simplemente quiere hacerse una salpingoplastia. Hay muchas maneras de hacerlo. Número uno, se pueden poner clics. Esos clips evitan de que pase. Recuerden que el propósito del espermatozoide es entrar por acá a buscar al óvulo. Pero si no tenemos paso y está ocluido, entonces lamentablemente no se va a producir la fecundación. Bien. Otra manera es hacer la cirugía. ¿Qué se hace con la cirugía? Bueno, se hace lo mismo. Se liga, o sea, se amarra en dos extremos diferentes y se corta. Si está esta parte acá dividida de esta, no hay una manera de que se pueda hacer, a menos de que el espermatozoide del caballero sea saltarín, que es algo imposible. Sí, en algunas mujeres tienden a recanalizarse con el paso de los años, principalmente cuando aumentan de peso, y según van pasando los años, pues aumenta el riesgo de recanalización tumárica. Sí, es más difícil cuando a la mujer le quitan la fibra por completo, pero ya yo he visto casos en los que a las mujeres le quitan la fibra, pero no la quitan completa, y un solito cilio de la fibra que se encuentra pegado acá del óvulo hace que se pueda producir esto. Eso buscaré a ver si encuentro la foto para mostrársela en este video. Entonces, esto es con las trompas. Recuerden que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, lo pueden hacer, lo pueden dejar en los comentarios para nosotros agregarlo más tarde. Aquí tenemos los ovarios. Bien, los ovarios son los órganos genitales internos más importantes que puede tener la mujer. Son los más importantes porque inciden en toda la vida de la mujer, desde su nacimiento hasta la muerte. Y en el momento que los ovarios dejan de funcionar, todo esto es a funcionar. O sea, ya no hay ningún propósito de tener útero si no hay ovarios. Bien, entonces, ¿cuál es la función de los ovarios? Secretar hormonas. Las dos principales hormonas que secretan los ovarios son estrógenos y progesterona. Estas son las hormonas que controlan el ciclo menstrual. Van a recibir estímulo de la cabecita, la glándula llamada hipófisis, que va a liberar hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, sus siglas en inglés, las cuales van a trabajar o actuar a nivel del ovario, produciendo en este la estimulación para que se liberen los estrógenos y la progesterona, que van a actuar a nivel del endometrio. Los estrógenos en la primera parte y la progesterona en la segunda parte. Bien, algo que olvidé decirles anteriormente y que bueno, va conectado acá. La función del ovario es esa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Todos los meses se maduran de 10 a 12 folículos en el ovario. De esos 10 a 12 folículos, hay uno que es el folículo dominante. El folículo dominante es el que va a hacer que la mujer en cada mes se produzca su ovulación. Esa ovulación se va a producir el día 14 del ciclo menstrual. Entonces, de ese folículo dominante va a salir ese óvulo. Muchas veces hay mujeres que sienten cuando ovulan, porque este folículo, que puede llegar de media 18, 20, 22 milímetros, puede romperse o se rompe cuando va a ovular, y ese líquido que contenía cae en la cavidad abdominal, y cuando la mujer siente que cae, se irrita, le produce un dolor. ¡Ay! Sentí un dolorcito, parece que estoy ovulando. No todas lo sientes, pero muchas. Entonces, este óvulo va acá al tercer externo de la trompa a esperar el espermatozoide, como estuvimos diciendo anteriormente. ¿Y qué sucede con eso? Cuando la mujer está ovulando, una de las cosas que sucede, recuerden que yo le dije que acá se produce un tapón mucoso, ¿verdad? Este tapón mucoso que se produce acá, cuando la mujer está menstruando, prácticamente se elimina. Luego se va formando y se hace más filamentoso, le da más paso, se hace más asequible según pasa el periodo hasta que llegue la ovulación, para que ese espermatozoide, cuando venga, pueda pasar. Bien, entonces ese es esas son las características que los anticonceptivos tienen, y es que hacen ese moco más espeso. Los anticonceptivos orales combinados hacen lo normal. Muchas mujeres han oído hablar acerca de las tumoraciones en los ovarios. Las tumoraciones en los ovarios son de varios tipos. Bien, entonces tenemos tumoraciones líquidas y tumoraciones sólidas. Bien, las tumoraciones líquidas normalmente las conocemos como quistes de ovarios,
mientras que las tumoraciones sólidas, dependiendo del tipo de tumor, lleva el nombre. Entonces, nosotros las conocemos todas, las englobamos todas dentro de las masas anexiales. La masa anexial más frecuente, ¿cuál es? El quiste de ovario. Esos quistes siempre de ovario que se producen secundario a que cuando esa mujer que ovuló, que dejó este folículo acá, que debe de convertirse más adelante en cuerpo amarillo, va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, y pues se convierte en un quiste funcional. Bien, que hacen dos cosas, o tres: se reabsorben, se rompen o crecen y llegan a torsionarse. Es una torsión igual. Entonces, estos quistes pueden hacer que, si el paciente se lleva a cirugía, se le haga una recesión en cuña del ovario, o sea, se quite una parte del ovario, luego que se quite esa parte del ovario con electrocauterio o con hilo, se sutura para hacer hemostasia y el ovario sigue su función porque solamente queda una parte. De la misma manera, hay veces que por alguna u otra razón, ya sea por la edad del paciente cuando se entra a la cirugía o porque hay alguna afectación patológica, alguna enfermedad, se debe realizar una oforectomía, o sea, llevarse los ovarios. Normalmente, si nos llevamos los ovarios, también nos llevamos las trompas. Si nos llevamos ambos ovarios, como dije anteriormente, debemos de llevarnos todo el útero con las trompas. Si dejamos un ovario, pues dejamos las dos trompas, porque las dos trompas van a seguir haciendo su función con este ovario cuando continúe ovulando, que es la de absorber el folículo cuando ovule, o por así decirlo, absorber ese óvulo que sale del folículo. Bien, esto es lo básico que necesita saber o conocer una mujer acerca de sus genitales femeninos, tanto internos como externos. Así que ya saben, el propósito de nosotros es que las mujeres aprendan las cosas básicas. Así mismo, como van a la consulta, y en mi consulta les oriento, les enseño sobre qué deben hacer y no. Asimismo, con estos dibujos, gracias, repito, a Celtic nuevamente, nos ayudan a expresarle a las pacientes de una manera clara y que puedan aprender, y de esa manera poder entender mejor el lenguaje que nosotros los médicos utilizamos, que muchas veces nos quedamos mucho en el tecnicismo y el paciente no aterriza con lo necesario. Entonces, gracias a Celtics nuevamente, y recuerden que cuando hablamos de óvulos debemos pensar en Muvagin, vitaminas prenatales, Femivital. Bien, nuestros aliados al momento de nosotros trabajar con las embarazadas y las pacientes que tenemos en la casita con alguna infección vaginal, y nuestro anticonceptivo de primera gama, yo le llamo el Mercedes-Benz de los anticonceptivos, es linda. Bien, tomando en cuenta que tenemos una amplia gama de anticonceptivos para todas las patologías que se puedan presentar a nivel ovario. Bien, así que ya saben, eso ha sido todo por hoy. No olviden portarse bien.